Dos. ¿Cómo no? Bien. ¿Cómo no? Igual tampoco el Javier. Igual tampoco es tonto el Javier. Le gusta más la plata que el uso de leche. Que se va a jubilar paz. En unos minutos en el chat voy a poner un link para que puedan dar el presente. Les consulto el eco que se produce, disculpen, debe haber más de 2 personas que seguramente están iniciando sesión en el mismo ambiente. Ese eco que se escucha es micrófono y parlante abierto en una misma habitación. Si hay alguien, es preferible que alguno apague el micrófono, porque se escucha la típica interferencia de 2 dispositivos conectados en el mismo espacio. Bueno, Fernando. Fernando. Sí, Pedro, acá estamos. ¿Sí? Bueno, ¿te parece que vamos a empezar? Yo lo voy a hablar al doctor Goulet para que Sí, empecemos. sí, Ya dejé prendida ponga acá, la cámara. estamos. Pedro, estoy. Ah, Ya está. Bueno, estoy. doctor. Bueno, cuando usted guste, doctor. Ahí Bueno, está el disertante Fernando Pereira, que lo tiene ahí en pantalla. ¿Sí? bien. Él es licenciado en criminalística de la provincia del Chaco. Es todo suyo, Perfecto. doctor. Mucho gusto, Fernando. Perfecto. Gracias, doctor, un gusto. Gracias por la invitación. No, al contrario. Es un gusto para nosotros. Bien, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un verdadero placer, un gusto poder iniciar, dar el ahora a estas jornadas de capacitación sobre el abordaje del lugar del hecho, los procedimientos para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen. Creo que la capacitación es garantía o por lo menos nos habilita a una muy buena investigación fiscal y nos puede ayudar muchísimo en el descubrimiento de la verdad real, la verdad histórica y la reconstrucción de los hechos. Este tema del abordaje del lugar del hecho y los procedimientos para preservar el lugar, la escena del crimen y posteriormente cuando veamos el abordaje de óbitos en el lugar y demás la otra semana, realmente guardan una importancia tan elemental, el no contaminar la escena, el saber abordar el lugar de la escena para evitar contaminaciones. Nosotros la verdad es que hemos tenido acá en Mendoza, en estas últimas semanas, 2 femicidios en 3 días prácticamente, y con una connotación, una repercusión social muy grande, y tuvimos la suerte de que se hicieron muy bien las cosas al momento de la preservación de la escena del hecho y al momento de levantar evidencias, y pudimos dar casi de inmediato, diría yo, en unas horas, pudimos dar con los autores merced a ellos, porque los teníamos, ya teníamos el perfil genético de ellos en nuestro registro de huellas genéticas. Y bueno, esto tiene que ver precisamente, quería contar esto para destacar, para realzar la importancia. La verdad es que estábamos contra el reloj porque la gente estaba muy alborotada,
la sociedad por la muerte de estas dos mujeres y la respuesta, diría yo, casi inmediata que nos permitió un buen abordaje de la escena del crimen y la preservación de las evidencias nos permitió un poco contener esta bronca, que no fue menor porque rompieron en un departamento de acá de Mendoza a la gente en una manifestación, atacaban lo que podían y rompieron, destruyeron una unidad fiscal. Así que eso les quiero mostrar, evidenciar lo que estábamos viviendo y cómo estábamos contra el reloj. Y esto lo traigo a colación precisamente para que veamos la envergadura que tiene este aspecto de la investigación. Yo diría que es la llave claramente de la investigación y seguramente de una investigación exitosa. De manera tal que desde los consejos nos hemos propuesto apoyar todo tipo de iniciativa de capacitación y creo que esta es tal vez una de las más importantes. De manera tal que desde ya les agradezco la participación, Pedro, por ponerte al hombro todo esto, mi reconocimiento, y a todos los que intervienen, mi deseo de que tengan unas jornadas fantásticas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, a todos, gracias por estar, y también quería agradecerle al doctor Martínez, que en este caso es nuestro anfitrión, digamos, nos nos puso a disposición todo lo que tiene la provincia de San Luis para poder hacer esto. No sé, doctor, si usted nos quiere decir algo o largamos la charla, como usted diga. No, brevemente agradecerles por supuesto la confianza y nosotros somos enormemente agradecidos que esto suceda. Gracias, Ale. Nosotros estamos poniendo en marcha el acusatorio desde el 1 de febrero de este año. Veo aquí conectados fiscales adjuntos que acaban de asumir y tenemos una enorme responsabilidad en el aprendizaje. Creerse con la soberbia que uno jura y al otro día sabe las cosas es un gran error. Así que nada, yo me involucro en esto porque de verdad que no solo es nuestra responsabilidad, yo como cabeza del Ministerio Público Provincial respondo por los míos, yo soy un tipo tropero, me gusta responder por los míos, me gusta intentar que los míos se capaciten, se formen, porque, y esta cuestión en particular es como decía el Ale, la primera foto, esa foto de la realidad, esa foto de los sucesos, que después estará sujeta a muchas interpretaciones, pero saber sacar la foto es el gran punto de partida. La criminalística es precisamente saber registrar esto y saber sacar la información de eso que es registrado. Pero en definitiva es un gran desafío para nosotros, los del Ministerio Público, cambiar el chip y entender que a partir de ahora somos parte de una investigación. Antes el fiscal, nuestros fiscales, trabajaban de alguna manera en describir algo que le era dado, pero ese algo que le era dado venía de afuera. Ahora nuestro chip en el acusatorio es, yo ahora tengo que producir la información para describir a un tercero, o en este caso un juez, o llevar a un debate, a un juicio, una reconstrucción, una verdad, un conjunto de evidencias que convierto en prueba. En definitiva, extraordinario el cambio que se produce para nosotros, lo estamos viviendo ahora en los primeros meses. Piensen que desde el 1 de febrero hasta ahora es muy poco el tiempo, pero agradezco que todo San Luis, en definitiva los actores judiciales, se han adaptado muy bien y ahora estamos en la etapa de darnos el gusto exquisito de participar en este tipo de capacitaciones, porque las necesitamos. Así que bueno, los abrazos, sin más palabras, arranque nomás y el agradecido somos nosotros. Gracias, doctores. Bueno, a todos los presentes, les presento al licenciado Fernando Pereira, de la provincia del Chaco, persona con vasta experiencia en criminalística
Yo debo reconocer de que cuando nosotros empezamos en Salta con este tema de los laboratorios forenses, fue la primera persona a la cual yo recurrí y me enseñó muchísimo, digamos. Así que para mí es un placer poder presentarles a un amigo y queda el licenciado Fernando Pereira, quien les habla, Pedro Villagrán, y licenciado Patricio Sarapura a disposición de ustedes. Patricio Sarapura y yo quedamos a disposición de cualquier consulta en el chat. Fernando, todo tuyo. Gracias. No se te escucha, Fernando. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la confianza que han depositado en uno, la posibilidad de materializar lo que es realmente un trabajo federal que cada vez nosotros lo percibimos tanto en las reuniones que existen vinculados a los laboratorios regionales de las ciencias forenses. El mes pasado también en una primera reunión de la Red Federal de Policías Judiciales, y nos permite ver que cada provincia de nuestro país, bueno, están en distintas etapas, sobre todo nuestros ministerios públicos, cada uno con sus peculiaridades y con distintos avances que han efectuado. Escuchándolo al señor procurador de San Luis, acá en la provincia del Chaco del año 2004, contamos, o se pasó al sistema acusatorio, no contamos aún con policía judicial, pero sí se abordó lo que conformaba parte de lo que es policía científica, bajo el nombre que tiene nuestra dependencia de gabinete científico. Sí, se abordó todo lo que es el tratamiento científico de la escena para que la mayoría de los hechos que se producen en nuestra provincia se encuentren judicializados desde el inicio en todo lo que es el tratamiento de las evidencias. Bueno, con este ciclo de charlas, en estas 3 etapas que se hace subdividida esta segunda parte, vamos a hablar un poco sobre lo que es el conocimiento así general, sobre lo que es la preservación y la actuación en el lugar del hecho. El martes subsiguiente será sobre la parte de medicina legal, a cargo del médico forense de la Policía Judicial de Córdoba, y el martes siguiente estará a cargo del licenciado Washington González, del CIF de Salta, donde también expondrán sobre el trabajo coordinado que debe existir entre toda la parte forense y también la parte judicial en lo que es la investigación. Bueno, en mi caso particular, bueno, yo egresé de la universidad allá por el año 1990, y desde el año 1991 al año 2007 me desempeñé como perito de criminalística de la policía de la provincia, y del 2007 a la fecha, bueno, estamos ya abocados al trabajo dentro de este gabinete científico. Y bueno, existen antecedentes sobre los manuales de aplicación en esta materia específica, puntual, algunos de los más antiguos, todos dentro del marco de lo que se conocía como Programa Nacional de Criminalística, dependiendo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Desde el año 2005 fueron trabajando, y por supuesto en aquellos años, casi en forma exclusiva, la tarea de investigación pericial en la escena estaba a cargo de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, y por eso en su participación eran estos organismos de policía científica que hacían sus aportes. Evidentemente, sobre todo ver cómo se trabajaba en otros países y la importancia de trabajar en forma sistematizada y, como hoy en casi todos los campos disciplinares, ajustado a determinados protocolos que mejoran la calidad del trabajo, disminuye en muchos casos la posibilidad de producción de errores y los minimiza para ir mejorando, y sobre todo en el ámbito de las ciencias forenses,
donde la evolución también va acompañada de la evolución tecnológica y científica, que luego tienen siempre su aplicación en el área de la investigación criminal. Por supuesto, documentaciones más actuales ya se pudieron ir dando dentro, si bien dentro del Programa Nacional de Criminalística, ya también con la actuación de los ministerios públicos, y ustedes ven que son los últimos dos compendios, protocolos más habituales, que son de consulta y aplicación en los distintos organismos, como son el Manual de Actuación en lugar del hecho y escena del delito, y el Protocolo Unificado de los Ministerios Públicos. Y en este aspecto, en esta área, también en noviembre del año 2021, a través del Ministerio de Seguridad, también se elaboró un protocolo de actuación que en un inicio o desde su aplicación está vinculado únicamente a las fuerzas de seguridad de la nación, como son la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, invitándose a las provincias a que puedan sumarse en la adhesión. Es un protocolo un poco más escueto que el de la aplicación de los ministerios públicos, pero que trata de sistematizar que en estas fuerzas federales la actuación y sobre todo el organigrama de las vías de comunicaciones que tiene que existir en los distintos pasos sean relativamente equivalentes entre todas ellas. Un caso particular, en abril de este año, en nuestra provincia, mediante la ley 3514, se aprueban los protocolos para, en cierta forma, dejar clarificado cuáles son los mecanismos y los sistemas que se aplican en la provincia en la investigación de hechos criminales. Y nuestra provincia lo que trató fue de adherirse a los protocolos ya existentes a nivel nacional, más sumado el protocolo para la investigación y litigio de casos de muerte violentas de mujeres, de femicidios. ¿Cuál es la aclaración que siempre hacemos? Estos protocolos son de carácter nacional y la aplicación queda supeditada a las características principalmente de los recursos humanos, de los recursos tecnológicos y también a las peculiaridades de carácter procesal que tiene cada provincia, sobre todo en el desempeño de lo que son las pruebas periciales. Entonces, como gran fundamento obran todos estos documentos que generalmente van de la mano de los avances que se producen en la ciencia forense, la incorporación de estos nuevos recursos tecnológicos que quedan volcados en los laboratorios y que en cierta forma nos van circunscribiendo a tener que actuar en los distintos operadores en forma mancomunada, también en forma multidisciplinar, y en todos los casos tratando de evitar que se produzcan errores o cuestionamientos a las evidencias en las distintas partes del proceso que pudieran generarse. Y es así que en todos estos manuales, por supuesto, una de las primeras generalidades que son comunes a todas ellas, independientemente del año de producción, es lo que se conocen como los actos iniciales. Es decir, cuando se produce un determinado hecho que puede ser susceptible de investigación criminal, se produce el anoticiamiento por la parte de las autoridades y que creo que a nivel general en nuestro país recae muchas veces en los funcionarios policiales, provinciales o en algunos casos de carácter federal, de acuerdo a la jurisdicción, y se va a generar lo que se conoce como el primer acto inicial, que constituye en el primer respondedor o el primer respondiente, de acuerdo a la bibliografía que puedan llegar a consultar, a acceder en los diversos manuales, y que es este funcionario que tiene que tal vez verificar este dato o ese noticiamiento sobre la posible veracidad o no de ocurrencia del mismo. Y que evidentemente es una función que con el devenir aún de los años y por delante va a caer siempre por esta comunicación social de cómo son las vías de conexión de esta información en los funcionarios policiales de diversa jerarquía, dado que a veces esa primera acto de verificación no se le suele dar a veces toda la relevancia hasta que no está verificado por este primer actor, que es el que tiene que, en cierta forma,
ir preparándose, y que en nuestra provincia tratamos de mantener un trabajo mancomunado con los centros de capacitación del personal policial, tanto de los cuadros de suboficiales como de oficiales, dado que independientemente a veces de su función, son muchas veces ellos, independientemente de su jerarquía, quienes tienen que tomar este rol de verificador, de tomar el anoticiamiento y ser el primer respondedor ante un evento. Y todos estos protocolos, lo primero que establecen, es cierto que la primera prioridad va a ser el control de emergencia. Es decir, antes de andar, seguramente antes de ponerse a labrar sobre las cuestiones de preservación de la escena, todo, bueno, seguramente es dictar las primeras medidas del control de emergencia, de asistir a víctimas, a heridos, o incluso en algunos casos, tal vez de tener que hacer cesar una determinada acción criminal que aún se encuentre en desarrollo a la hora de haber sido constituido para una determinada verificación. Una vez situada esa situación de control de emergencia, no hay una forma de decir, bueno, qué es primero, qué es subsiguiente. Sí, creo que son una serie de actos en conjunto, sumamente concadenados, que refieren a lo que es la protección y aseguramiento, y como hago a ver ahí entre paréntesis, rápidamente con las comunicaciones a las autoridades pertinentes, que dependiendo de cómo esté organizada cada provincia, esas autoridades pertinentes, bueno, puede ser desde el ámbito de la policía provincial, va a ser al jefe inmediato superior, el jefe de comisaría, el jefe de turno, seguramente al fiscal de investigación penal en turno, quienes le van a dar este primer panorama sobre qué tipo de intervención o tipo de hecho acaba de acontecer y que requirió esta presencia y el inicio de estas actividades. Y en este primer marco, y mientras se van a definir algunas situaciones relevantes para dicha labor, se genera, ¿no es cierto?, lo que todo funcionario, independientemente de su jerarquía, debería propender a lo que es la protección y el aseguramiento, que evidentemente, si bien podemos a veces tener desarrollo de manuales y protocolos y resoluciones y disposiciones, muchas veces va a quedar supeditado a qué recursos cuenta esta persona en cuanto a cantidad de personal o medios logísticos con que habitualmente un primer respondedor puede asistir a una determinada escena, que en muchos lugares debe ser bastante escaso, porque a veces se propende más a lo que es la seguridad, la prevención, y esta parte de la investigación, que es colaborar y coadyuvar a lo que es la protección y aseguramiento, no son muchos los elementos con los que a veces acuden o asisten estos primeros funcionarios. Es así que en algunos manuales de procedimiento van a encontrar que hablan de la intervención inicial del personal preventor, o algunas bibliografías lo denominan personal interventor. ¿Cuáles son algunas de las principales funciones que va a tener este personal preventor? Bueno, entre las primeras es la de comunicación permanente con la autoridad judicial. Cuando se produjo el cambio al sistema acusatorio en la provincia, bueno, uno de los ideales era que en la mayor cantidad de hechos posible asistiera el señor fiscal al lugar. La casuística, la estadística hace que esa situación sea de imposible cumplimiento, y hoy tenemos actores de la justicia de auxiliares, como son el ayudante fiscal, quienes actúan y actúan en dicha función. En esa comunicación inicial que tiene con la autoridad judicial, está la de definir la designación. Perdona, Fernando, perdón. Con el micrófono abierto. Sí, por favor, por lo que tiene el micrófono abierto, a excepción de Fernando, por favor apagarlo, así continuamos con la presentación. Gracias. Gracias.
hermosa, ¿sabías? Hoy qué día es. Angelita, Fidel González figura abierto y seguramente se ha retirado. Fíjese si usted lo puede silenciar. Sí, ahí aparentemente hemos podido Sí. también acá accionar, así Acá. que bueno, les comentaba que este personal preventor que figura en algunas bibliografías o interventor, que como le hacía referencia, muchas veces cabe en el funcionario policial que está de guardia en una determinada unidad o en una que recibe este primer anoticionamiento, viene como primera luego obligación de esa, además de preservar, conservar el lugar, la comunicación con la autoridad judicial pertinente. Y en esa comunicación, conforme lo estipulan las buenas prácticas, y seguramente en muchas provincias se va atendiendo a esas circunstancias, es la de definir la designación de un coordinador para ese evento, que de acuerdo a la estructura de recursos humanos, procesal o de disponibilidad de recursos técnicos que pueda llegar a tener la provincia, pueden quedar definidas en diversos actores, ¿no es cierto? Puede ser en un mismo funcionario policial, el propio fiscal que anoticia que se va a hacer presente en la propia escena, o como les comentaba, en funcionarios judiciales preparados para dicha función, como en nuestro caso, en nuestra provincia, es bajo la figura del ayudante fiscal. Y que nosotros consideramos muchas veces que ese coordinador no es lo más apropiado que recaiga, por ejemplo, en el perito o en uno de los peritos que esté de turno, dado que su labor en la escena es de otra característica a la de coordinar todos los sucesos y eventos que están vinculados a un hecho investigado. También, entonces, esa es una de las primeras funciones a las cuales hay que propender en todo momento, bueno, esa comunicación con la autoridad judicial, que es la que va a impartir las primeras directivas, y entre ellas estar, bueno, designar quién va a ser el coordinador, seguramente luego de ello establecer los perímetros que en las diversas bibliografías, de acuerdo a las características del hecho, si es un hecho criminal de investigación circunscripta o un hecho o una escena que puede ser de estructura amplia, bueno, de acuerdo a esas características se van a establecer los perímetros que, como lo establecen los manuales que les referencié, pueden tener mayor o menor amplitud y que lo que va haciendo es la restricción de qué tipo de personas son las que pueden llegar a ir incorporándose, por supuesto, a dejar para el personal especializado el área más restrictiva, que es la que puede presentar la mayor relevancia en una investigación. Será funciones también del personal preventor asistir al coordinador cuando éste se hace presente en la escena, dado que es el que va a poder transmitirle diversos tipos de información que el coordinador tendrá que ir plasmando en documentación que deberá ir ejecutando, y a su vez de ver cómo cumplimenta las distintas directivas que se van generando hoy por hoy, ¿no es cierto?, muchas veces a través de la vía telefónica. Y este personal preventor es el que, conforme los manuales, va a tener que dar inicio a lo que se conoce como la fijación inicial, fijación primaria, que muchas veces queda volcada en un expediente, en un sumario judicial, mediante lo que se llama el acta prevencional o el acta de inspección ocular. Y que son contestes en los distintos ordenamientos judiciales y de estas reuniones que habíamos tenido, como les comentaba, de la Red Federal de Policías Judiciales. Es esta primera acta la que da inicio a la verdadera cadena de custodia de las evidencias, porque a veces pensamos que la cadena de custodia es un simple formulario que va adherido a una determinada evidencia donde van firmando los distintos funcionarios que van interviniendo desde su secuestro, su traslado, su transporte, hasta el laboratorio, la ejecución de pericia y luego el resguardo ulterior en las distintas salas de efectos secuestrados. Esta acta prevencional, que es confeccionada por estos personales a veces sumariantes y que va a constituir lo que a veces se conoce como el primer expediente inicial, es la que muchas veces está conformada, ¿no es cierto?, fijando fecha, hora, testigo y una serie de descripciones que tienen que ir luego en conteste con las segundas evaluaciones.
Creo yo que incluso lo comentaba el ingeniero Villagrán, la intención que existiría de ir revisando un poco estos protocolos de actuación, dado que tenemos que ir siempre también eh, ajustándonos a los avances que se van produciendo, como vemos en las distintas provincias, cómo se va posicionando el Ministerio Público con su estructura y con sus recursos, ver qué tipo de funciones y características tiene que reunir esta acta prevencional. Si somos y hacemos un examen de conciencia, sabemos, creo, ¿no?, que nos pasa habitualmente en todas nuestras, por ejemplo, en nuestras provincias vecinas como Formosa, Misiones o Corrientes, que el personal preventor no suele acudir con una cinta métrica o con elementos de resguardo, apenas hoy por hoy, bueno, con el tema de a veces elementos de bioseguridad personal, sí, un elemento que nunca suele faltar hoy por hoy, bueno, es el poder contar con un teléfono celular y la posibilidad de obtención de fotografías. Y lo que sí, viene ahí todo un proceso de capacitación acerca de cuáles pueden ser imágenes de interés en una investigación y sobre todo el uso profesional como funcionarios públicos y auxiliares de la justicia de dichas tomas fotográficas, dado que seguramente en muchas provincias han existido actuaciones administrativas, incluso judiciales, por un mal uso dado de estas imágenes que a veces inicialmente fueron tal vez obtenidas con fines de colaborar en una posible o registrar una determinada evidencia que podría ser modificada hasta el arribo de los especialistas, pero muchas veces se generan a veces filtraciones de las mismas y ha generado no menos inconvenientes tanto administrativos como judiciales para este personal. Y cuando se encuentra esta escena verificada, ya el interventor efectuó estas comunicaciones, ya se define quién va a ser el coordinador de la escena en ese evento, corresponde, ¿no es cierto?, su inmediata preservación, y que esta preservación, ¿qué es lo que trata principalmente de disminuir? La pérdida, la alteración o la contaminación de rastros, indicios, que en estos últimos manuales de procedimientos se los conoce bajo la sigla PEP, que son elementos de posibles evidencias de prueba, que pueden tener de distintos tipos de características, y eso es lo que tiene que ir habituándose los distintos funcionarios actuantes para tener una idea de cuáles son estos elementos de valoración hoy en la investigación moderna. Por su parte, cuando el coordinador del lugar del hecho, de escena del crimen, se hace presente, y que, como les comentaba, no necesariamente tiene que recaer sobre un personal técnico o especialista, sino que puede ser un funcionario o judicial o policial formado y que va a actuar de nexo y va a ser, como decimos nosotros, los ojos del señor fiscal. Entonces, dentro de sus posibles funciones más importantes está el de recepcionar esa información inicial. El coordinador es el que tiene que establecer qué recursos humanos, técnicos y logísticos. ¿Por qué? Porque muchas veces las escenas de crimen no están siempre en zonas urbanas, pueden estar alejadas. Por el tipo de hecho ya se puede prever que puede llevar a más de 1 o 2 jornadas de intervención, distintos tipos de especialistas. Entonces, en ese panorama inicial que el coordinador recibe del interventor o el primer preventor, es el que tiene que definir un poco este tipo de elementos y equipos multidisciplinarios que debería conformarse para esa investigación. Es función del coordinador también el de coordinar las actividades prevencionales con las periciales. Hacíamos referencia que evidentemente el funcionario preventor tiene en una de sus funciones el ir redactando esta acta de inspección ocular o fijación primaria, en la que se vuelcan muchas veces una serie de datos o información, y que sería conveniente que esté
coherentemente correlacionada con lo que posteriormente se va a ir relevando desde el punto de vista científico. Entonces ahí es donde uno ve que hay que hacer escuela en lo que es la formación de estos funcionarios, en que esas descripciones vayan de lo general a lo particular, cuando uno hace referencia a una determinada marca o número de serie, calibre, color o posible apreciación de distancia, y si no tengo los elementos de medición, bueno, siempre dejarlo en esa forma potencial, dado que después en las distintas etapas del juicio, incluso por ejemplo aquí en Provincia del Chaco, ya hace unos 2 años que estamos con los juicios por jurado, donde vemos que el perito tiene que ir adquiriendo nuevas destrezas en lo que es la oratoria, la presentación, pero también la coherencia que tiene que existir en todo ese trabajo que se desarrolló tanto en el campo como por los especialistas periciales, y luego culmina también con todos los estudios de los laboratorios auxiliares. Este coordinador es, tal vez por su experiencia, el que tiene que tal vez evaluar, porque en base a eso definirá qué especialistas intervendrán, en cuáles son los potenciales elementos de prueba que pueden hallarse de acuerdo al tipo de hecho que se está coordinando. Esos especialistas, vamos a ver que hoy por hoy en el mundo de la ciencia forense son de los más diversos, y finalmente el coordinador es el que tiene que, de cierta forma, asegurarse del cumplimiento de las directivas impartidas por la autoridad judicial si ésta no se encuentra presente in situ. Entonces, muchas veces en una escena, en este trabajo también existe una serie de diligencias de carácter procesal, y que son las que a veces vemos que exceden a lo que son el perito o al accidentólogo o al perito balístico o al perito informático en una determinada actuación. Es por eso que a nuestro criterio siempre consideramos que el coordinador del lugar de la escena del hecho no necesariamente, y no sería una buena práctica que sea una función que recaiga en los expertos en, acuerdo a la ciencia forense, hacer los relevamientos técnicos científicos. ¿Por qué? Porque este coordinador tiene que ser ese nexo entre ambos mundos, que podemos decir tanto de lo que es la parte prevencional como la parte procesal, con la parte técnico-científica. Y que, bueno, seguramente todos los señores fiscales, quienes trabajan en Fiscalía y Ministerio Público, saben que existe una gran cantidad de normativas aplicables, incluso en esos procesos, que van definiendo distintas situaciones procesales de los diversos actores. Y como decíamos, en cambio, el personal pericial o el personal técnico, dependiendo si es tanto de policía científica o de los gabinetes de presidente del Ministerio Público, del Poder Judicial, corresponden llevar a cabo lo que se llama la fijación científica de estos potenciales elementos de prueba o estas evidencias, y también los métodos de fijación son estandarizados y se van ayornando de acuerdo a la evolución tecnológica, pero el primero de ellos siempre comienza con esa fijación narrativa o escrita, que en el caso particular nosotros siempre propendemos, y en todos los manuales también se lo estipula así, que es la preferencia de que existan diversos tipos de actas o planillas que nos permiten, como ayuda a memoria, por más que el trabajo sea rutinario para el perito o repetitivo, siempre es de una buena práctica tener todos estos formularios que nos permiten no pasar por alto algún tipo de constancia o anotación que son relevantes para los determinados tipos de hechos. En este caso particular que ustedes observan, bueno, una de las planillas que nosotros usamos para la parte de accidentología vial, donde en el anverso, bueno, se van rellenando todos los datos de que fijan fecha, lugar, unidad prevencional actuante, fiscalía en turno y los demás datos de los rodados, sus características, y en el reverso presentan todo un cuadrillé que permiten esbozar lo que es uno de los segundos métodos de fijación, que es, ¿no es cierto?, el croquis a mano alzada o el croquis de circunstancia, que debe reunir algunas características para después luego ser volcado en un informe. Y aquí donde puede haber algún tipo de variación en la interpretación de qué tipo de narrativa tiene que llevarse a cabo en este tipo de actas. En muchos organismos científicos
esta acta tiene un gran parecido a lo que es un acta prevencional. En otros, como en el caso de la parte técnica, tratamos de hacerlo que sea a través de una planilla de arreglamiento técnico. Por lo tanto, que a veces no es tan redactado como un acta prevencional sumarial. Como le hacía referencia, uno de los segundos métodos que sigue aún aplicable es mediante la fijación planimétrica, donde en el lugar del hecho, de acuerdo al tipo de recursos que uno tenga, uno va haciendo un bosquejo que tal vez, si bien no es confeccionado a escala en virtud de los tiempos con los cuales uno cuenta para ir haciendo las distintas relevamientos, sí tiene que guardar algunos parámetros de proporcionalidad y de referencias y cierto grado de acotaciones sobre dónde las tomas fotográficas o localización de determinadas evidencias. Luego, eso volcado en una planimetría, de acuerdo a los software con los que pueden trabajar cada dependencia, nos dan un marco de mayor exactitud y precisión. En este caso particular, siempre lo tomo de referencia. Si ustedes observan, este es un accidente de tránsito en el cual una motocicleta ha sido impactada de fracción en la calzada y el vehículo no fue hallado en el lugar del hecho. Lo que sí tomamos a relación lo que es el posicionamiento de la motocicleta con relación a lo que es el ancho de la calzada. Cuando esta planimetría es llevada a escala, vemos que tiene un posicionamiento diferencial a lo que percibió en sus sentidos el perito a la hora de llegar al lugar. Entonces ahí vemos a veces que llevar a cabo las mediciones y transferidas en forma escalar nos dan un grado de mayor veracidad y exactitud y precisión en las observaciones, que a veces para un preventor que no tiene ni los elementos de medición pueden generarse algún tipo de discrepancia a la hora de los cotejos de dichas informaciones. También existen herramientas un poco más sofisticadas que permiten incluso hacer lo que es accidentología vial, el desarrollo de reconstrucciones virtuales mediante simuladores, donde pueden ir introduciéndose datos de acuerdo a las diversas hipótesis que pueden presentarse en el análisis de una determinada dinámica accidentológica, con las posiciones, con las velocidades que se pueden haber calculado y cuáles fueron las posiciones posteriores a los impactos en los cuales fueron localizados, y ver si todos esos elementos van guardando una coherencia de desarrollo acorde a una determinada dinámica o hipótesis de ocurrencia elaboradas por el gabinete accidentológico. También una herramienta que se suele incorporar es lo que se denomina como la infografía, donde generalmente es la combinación de relevamientos planimétricos con la ayuda de relevamientos fotográficos, en este caso particular de imágenes satelitales de un determinado barrio de la ciudad de Resistencia, y que, como ustedes podían observar, no se trata de una diagramación en forma de cuadrícula, sino que tenía diagonales, una serie de peculiaridades en el trazado que nos permiten, en cierta forma, orientar a la autoridad judicial sobre en qué sector pudo haber sido o qué aconteció el elemento que es objeto de investigación en la presente investigación criminal. Muchas veces se usan estas herramientas para la localización de individuación de los domicilios de diversos testigos, sobre todo en algunos hechos criminales donde los jueces pueden dudar o no sobre cuál fue la factibilidad que una determinada persona haya visto u oído determinadas declaraciones que efectuaron ante la autoridad judicial. Entonces, mediante estas herramientas muchas veces se ilustra a la autoridad judicial características de posicionamiento relativo de estos eventos. Aún continuando en cierta forma con lo que decíamos de la infografía, en estos casos, bueno, también el uso de planimetrías y incluso de los planos aprobados en las distintas áreas de catastro, tanto municipal, en este caso particular, correspondiente al Departamento de Logística de la Policía, donde se ocurrió un hecho que era objeto de investigación en una de las comisarías,
se contó con los planos originales de la unidad policial y luego fuimos agregando lo que era el desarrollo fotográfico para desarrollar lo que denominamos la infografía, una combinación de elementos gráficos que permitan a la autoridad judicial una mejor apreciación de las circunstancias que se fueron relevadas del lugar. Esta fijación fotográfica y en algunos manuales la manifiestan como la fijación por imágenes. Todavía, ¿no es cierto?, conseguimos contando con la fijación fotográfica que debe ir de lo general a la particular y de lo particular al detalle, con las indicaciones de las referencias para que esas referencias guarden una relación tanto en las imágenes, en la planimetría y, llegado el caso, también en la redacción narrativa de esa descripción. Como conversábamos también, hoy por hoy se usa mucho lo que es imágenes satelitales y también el auxilio de otros elementos de toma o captura de imágenes, como son el uso de drones, que permiten, en este caso también hay cursos para hacer lo que son los mapeos de accidentes de tráfico, que permiten, ¿no es cierto?, ir teniendo otra perspectiva en el desarrollo de lo que es el estudio de la escena. Y en muchas de nuestras provincias, gracias a los ministerios públicos y gracias al Consejo también, se han adquirido elementos como estos escáneres 3D que permiten hacer un relevamiento muy minucioso del lugar y que eso permite también una tarea reconstructiva mucho más científica y específica. De acuerdo al grado de precisión con que se desee desarrollar dicha tarea, puede ser más o menos larga en el tiempo, pero son recursos tecnológicos que en muchas de nuestras provincias ya cuentan y que permiten, ¿no es cierto?, hacer un relevamiento que casi con muy pocos márgenes de errores y de una alta precisión. En los diversos manuales, tanto de criminalística como de protocolos de evidencia, pueden ir encontrando algunas variantes o variaciones en cuanto a qué tipo de elemento de prueba, potencial elemento de prueba uno puede localizar. Y a mí me gusta plantearlas como que tenemos tres grandes grupos hoy de estas evidencias. Las visibles, que generalmente son de carácter físico y que pueden ser de la más variable naturaleza. Luego puede haber evidencias que están o que son de carácter latente, que van a requerir de procedimientos físicos o químicos para su revelado, y por supuesto se imponen hoy también en casi todos los hechos criminales las evidencias digitales, que pueden estar en soportes físicos en la escena, ¿no es cierto?, en lo más diverso, hasta también tener presente que seguramente se deberán dictar algunas medidas judiciales para obtener también evidencias que pueden estar en forma online, en nubes o web, vinculadas a determinadas usuarios o personas sometidas a investigación, y que cada una de estas medidas requiere, de acuerdo al ordenamiento procesal de cada provincia, de intervenciones, sea a través de los juzgados de garantía o por orden de fiscalía, dependiendo lo que esté protocolizado en ese sentido en cada ordenamiento jurídico de cada provincia. También otra forma de subdivisión de este tipo de evidencias que podemos llegar a localizar es también poder tenerlas presentes, que estas evidencias pueden darse al mundo de las evidencias biológicas y las no biológicas, y por qué es importante tener presente, sobre todo en lo que es una actividad de capacitación de los coordinadores, dado que son tareas que el personal especializado es el que las desarrolla, pero no obstante no deben ser de desconocimiento de un coordinador, y que este tipo de evidencias requieren de métodos de búsqueda, de fijación, levantamiento y resguardo y traslado diferenciadas, y que por supuesto todas estas muchas veces están estipuladas y especificadas en los manuales de procedimiento, que generalmente suele ser de específico para los peritos, pero que en el buen saber y hacer de esta función un coordinador no debería desconocer, y que eso también le permitirá establecer una buena
orden de prelación de las distintas actividades periciales que se puedan ordenar y coordinar en la escena. También otra subclasificación importante son la subdivisión de las evidencias en las que son transportables y no transportables. Las evidencias que son transportables, bueno, son aquellas que no es necesario ni fraccionarlas ni transferirlas, sino que directamente, una vez que han sido debidamente fijadas por el método del acta, el relevamiento fotográfico, el planimétrico y su debido embalaje, rotulado y luego traslado. La ventaja que tenemos de todas las evidencias transportables es que en su integridad van a llegar de las mismas características a los distintos laboratorios que son los encargados de hacer los estudios complementarios de laboratorios auxiliares en la investigación forense. En cambio, también existe otro gran grupo de muestras que por su característica o donde ha quedado aposentada, no resulta posible su transporte. Entonces ahí es donde intervienen los especialistas, donde también verán cuál es el mejor método para efectuar la transferencia, muestreo, ya sea por raspado, recorte o absorción en distintos tipos de elementos, de acuerdo a la naturaleza de este tipo de evidencia que se desea documentar, levantar y trasladar a un laboratorio. Y este tipo de trabajos son los que, bueno, muchas veces son los que expertos en cada uno de estos campos disciplinares, de acuerdo a su ciencia, su saber y sus idoneidades y los recursos, van adoptando y sistematizando de acuerdo al tipo de experiencias que van teniendo en estos sentidos. Existen 4 elementos principales que se propician y que deben manifestarse, ¿no es cierto?, en el estudio de estos elementos rastros de indicios o elementos de prueba. Uno de ellos es la representatividad, que muchas muestras deben ser representativas de la escena. El hecho de que hoy se cuente con laboratorios auxiliares forenses no resulta de una buena práctica el no tener un criterio de selección para esta representatividad. Y que creo que somos contestes que en uno de los campos donde más se produce esta dificultad es en el área de la informática forense. Como hoy decimos, en cualquier evento o hecho criminal susceptible de investigación, existe un gran número de posibles evidencias de esta área informática, y que si son secuestrados sin ningún tipo de sentido o un tipo de especificidad en lo que puede llegar a aportar, hacen que los distintos laboratorios se encuentren como hoy, ¿no es cierto?, con un gran colapso en la cantidad de muestras a tener que tratar y trabajar en cada caso en particular. Entonces a veces también tener esa concientización sobre la representatividad de esta muestra y de qué manera se encuentra vinculada y dirimente de qué tipo de cuestión podría llegar a ser la misma de aplicación en el caso estudiado. Otros 2 elementos que tienen que reunir estos elementos potenciales de evidencia son su identidad, es decir, esta identificación tiene que ser en forma clara, visible, dice indeleble, es decir, que se mantenga en el tiempo y que sea incuestionable en cuanto a que se mantenga intangible a lo largo de todo el proceso. Y la integridad, es decir, los envases en los cuales estos son remitidos tienen que ser de acuerdo a las características, si la muestra es de posible origen biológico, no biológico, si era de las que eran transportables o no, si pueden llegar a tener algún tipo de alteración en el tiempo. Entonces son algunas de las características que tienen que finalmente tener. Y por último está vinculado a la peligrosidad. Es decir, en hechos criminales, con respecto incluso a las armas de fuego, su correspondencia o no a cómo se hace el trabajo para darle seguridad a un arma, pero a su vez documentar adecuadamente las condiciones en las que se fue secuestrada, para los efectos tanto puede ser por sustancias peligrosas, elementos punzantes, o en el caso de las armas de fuego, evidentemente
trasladarlas o secuestrarlas aún con sus cartuchos en su interior es una práctica de carácter peligroso. Por lo tanto, bueno, lo correcto es documentar en qué estado se encuentra cada una de las características y posicionamiento de sus cartuchos, posicionamiento de sus vainas debidamente identificadas, y luego sí darle una condición de seguridad, pero como siempre esto ha sido debidamente registrado, volcado en las respectivas imágenes y actas, luego eso permitiría, llegado el caso, poder reconstituir el estado originario, pero porque uno tuvo que modificar esas circunstancias por prevalecer lo que es la seguridad en su traslado. Una vez que estas evidencias pueden ser fijadas con algunos de estos diversos recursos, son los especialistas, bueno, que se encargan de esa recolección, donde esa recolección va a tener o tiene que ir acompañada de un registro, de un embalaje, de un rotulado y de un traslado acorde a las características de los elementos, que siempre, evidentemente, tienen que ir esos registros lo posible, que no permitan su alteración, modificación, y que toda vez que se hace algún tipo de actuación técnica, se labren las actas respectivas, y todo eso va a ir quedando documentado en el historial que nosotros que comentamos, que conforma lo que es la cadena de custodia de los elementos. La preservación de las evidencias en el área de lo que es la parte de informática forense. También ver que estos equipos son muy sensibles a las posibilidades de sus modificaciones, y si bien existen herramientas de laboratorio, es parte del perito que interviene en primera instancia tomar los diversos recaudos para que esos equipamientos lleguen inalterados al laboratorio forense de informática, y con las herramientas específicas desarrolladas a ese fin puedan ir obteniéndose las informaciones de interés para una determinada causa. Vemos que en ese trabajo que yo les comentaba de capacitación, a veces van produciendo mejoramientos. Este es un caso de personal policial que, si bien tomaron presente que las muestras posibles de origen biológico no tienen que venir en bolsas de nylon, buscaron una caja de cartón, colocaron los elementos, pero evidentemente faltó el tema de la separación de las evidencias. Es decir, también todas pertenecían posiblemente a la misma persona, pero también ya incluyeron en su interior el arma blanca, y que lo ideal hubiese sido, bueno, que esté debidamente separado cuando esto es unos elementos que vienen de estudio del interior provincial, donde a veces por distancia o por las características del hecho no se dio intervención a un personal técnico con los recursos adecuados. Y hoy por hoy es por eso que siempre nosotros tratamos de ver que en el área forense van a existir algunos recursos que pueden ser específicos, más sofisticados o no, o uno los va adaptando, pero de acuerdo al tipo de evidencia se va a optar por tener, en ese caso, sobres en papel, en otros casos el tipo de evidencia, si son partículas de vidrio o algún elemento metálico, como puede ser una vaina servida, puede ir en poliestileno. El uso de cajas de cartón, que si ese tipo de elementos requiere también, además de estudios balísticos, posible estudio dactiloscópico, es conveniente, bueno, hacer un determinado acomodamiento para que dicha evidencia no sea alterada o modificada en los elementos que presenta aposentado en sus diversos sectores estructurales. También los contenedores en cuanto a distintos diámetros y características, como puede ser el polipropileno, también tubos de metálicos, si uno tiene que una fibra, pelo, algún tipo de organismo que pueda haberse desarrollado y que permita hacer para estudios ulteriores. Y también, bueno, a veces hay elementos específicos para lo que es el área de informática y proteger de lo que son ondas electromagnéticas o campos magnéticos a los equipos que contienen información digital, dado que como son muy sensibles a este tipo de ondas. Existen, bueno, también envoltorios específicos, incluso hay laboratorios que ya cuentan con determinadas áreas de trabajo debidamente inmunes a este tipo de
circunstancias que permiten un estudio técnico específico sin alterar el tipo de muestra. Vemos, ¿no es cierto?, que estas son algunas de las muestras que a veces se reciben en lo que es el Laboratorio de Medicina y Ciencias Forenses, dependiente del Poder Judicial de nuestra provincia, y bueno, donde se va produciendo el mejoramiento de a poco, ¿no es cierto?, debidamente rotulado, los envases, que vamos inculcando, que es tan importante estas tareas iniciales de campo como las que se llevan a cabo en el laboratorio. Y hoy quienes ejercen y llevan a cabo estas tareas, sobre todo de la defensa pública y la defensa particular, saben que a veces el ataque a estas pruebas periciales puede estar dado por algunos defectos del trabajo inicial y de cómo fueron las muestras elaboradas o tratadas o llevadas a los laboratorios forenses. Hoy por hoy, a modo de ejemplo, vemos acá las distintas especialidades que puede llegar a constituir un equipo interdisciplinario. Generalmente, bueno, en la escena del crimen suele estar encabezando muchas veces el licenciado en criminalística o un perito en criminalística, acompañado del fotógrafo judicial, quienes llevan a cabo la parte de planimetría, los expertos en papiloscopía o levantadores de rastro, medicina legal, la parte bioquímica, balístico, el área de accidentología, en el área muchas veces de siniestro donde intervienen los personal de bomberos. En nuestra provincia, dichas unidades o dichos departamentos o direcciones de bomberos cuentan con la parte pericial, donde tienen sus expertos en incendios, explosivos y siniestros, es decir, que son los que llevan a cabo los estudios ulteriores periciales. Otro tema que ha tenido y tiene gran desarrollo en diversos sectores de nuestro país, la odorología forense, la informática forense, la entomología e incluso en muchos hechos de investigación criminal. Hoy por hoy también existen especialistas en estudios de conducta criminal o perfiles criminales que hacen también su aporte. Justamente hablábamos el otro día con el ingeniero Villagrán, también se va imponiendo lo que son las denominadas autopsias psicológicas, a veces para determinados estudios de suicidio o determinados crímenes que permiten obtener algunos perfiles de la víctima y poder a veces esclarecer o aportar otra visión de una determinada investigación criminal. Como les comentaba, el coordinador de esta escena es el que tiene realmente una múltiple función de responsabilidades, si bien a él no le caben tal vez la de los procesos técnicos, sí la de esa coordinación de esas actividades prevencionales con las periciales y también entre ellas la de la cadena de custodia, asegurarse que todos los funcionarios que hayan actuado hayan llevado a cabo su trabajo de manera que los distintos elementos probatorios, los distintos tipos de evidencia puedan estar garantizados en cualquier parte del proceso, en estos aspectos que hablamos de su identidad, su integridad, su preservación y seguridad en los registros, en cualquiera de las etapas o instancias que se encuentre el mismo en su desarrollo. Estos protocolos, evidentemente, además de traer la sistematización, traen también o proyectan mejorando la transparencia, la eficacia y la calidad de las investigaciones y, como les comentaba, también como una manera de poder disminuir un poco los posibles errores, incluso algunos autores de la arbitrariedad que pudieran llegar a tener determinados operadores a la hora de hacer esa selección que también en cierta forma se impone, como comentábamos, dado que no resulta posible analizar todo sin un tipo de juicio previo en cuanto a cuál es su inferencia o valor en una determinada investigación, dado que elementos en una escena de crimen pueden ser muchísimos y cuáles pueden tener, ¿no es cierto?, una relevancia o una incidencia en lo que se está investigando. Y por eso que, si bien tenemos unas dos grandes etapas, esas etapas tienen que estar en forma mancomunada. Las tareas de campo, que muchas veces pueden estar recaídas en funcionarios policiales en función judicial, ya sea dependiente de las policías científicas o de los
es decir, el personal técnico-científico de los laboratorios del Ministerio Público, que son los que tienen que tener capacitación para el reconocimiento y selección y recolección de este tipo de evidencia, y en particular basado en los protocolos. Hoy muchas veces en los debates y en los juicios por jurado se pone mucha atención y celo a cuáles han sido los criterios de trabajo por los cuales se llevaron a cabo determinados procedimientos. Y la segunda etapa, que es la etapa, muchas veces decimos, de los laboratorios, también tiene un papel trascendental. Muchas veces todos los estudios de laboratorio están basados, creo yo, en procedimientos técnicos, tanto de la química analítica, de la química cual y cuantitativa, que hoy por hoy sus procedimientos y resultados casi resultan incuestionables en cuanto a los principios científicos, lo que se sustentan, porque incluso muchos vienen o derivan de aplicaciones en otros campos de la ciencia y que luego tienen su aplicación forense. Entonces, con quienes ejercen las defensas técnicas, por lo general pueden encontrar más los hierros en lo que son los aspectos de forma, que en los aspectos técnicos específicos de aplicación de determinadas tecnologías, acompañadas, ¿no es cierto?, de aparatología que hoy son incuestionables. Se ha producido una gran evolución a nivel país, lo que es en la búsqueda e identificación de los GSR o los residuos de disparo. Antiguamente siempre decíamos la búsqueda de pólvora. Hoy existen, tenemos una gran distribución de lo que son los microscopios de barrido electrónico y cómo se ha protocolizado la toma, el estudio de identificación y la informe y la interpretación de esos resultados, que nos da un grado de exactitud y precisión y de uniformidades de criterios de trabajo en los distintos laboratorios que cuentan con este tipo de tecnología. Lo que finalmente, para querer compartir con ustedes, ver que este tipo de labores, bueno, desde hace muchísimos años se trata de trabajar en este mismo camino, y que evidentemente se nos impone llevar a cabo lo que es el trabajo multidisciplinario y también interinstitucional. Yo creo que por muchos años vamos a seguir una convivencia entre ese primer respondedor, el preventor, el coordinador de esas actividades judiciales y los peritos especialistas, y que evidentemente toda esa información en todas estas provincias donde hoy están pasando al sistema acusatorio, es el señor fiscal que va a ser el acaparador de todo ese volumen de información, y que evidentemente cada uno de estos actores, actuando como auxiliares de justicia, tenemos que poner nuestro grano de arena para lograr, ¿no es cierto?, que esta intervención científica de la escena no sea cuestionada y cada vez esté más garantizado el cumplimiento efectivo de los principios, ¿no es cierto?, de identidad e inalterabilidad de la prueba, que son en definitiva parte de las misiones principales que tenemos todos los laboratorios forenses, de dar certeza a las autoridades judiciales y en los juicios por jurado, hoy por hoy, también a la sociedad, que es la que en definitiva quienes integran el tribunal definen una situación sobre la libertad o no de una persona. Bueno, Pedro, esto era un poco lo que quería compartir, una charla inicial, sobre todo, como hoy repetía, el carácter federal, y ver que a veces podemos estar en distintos climas en nuestro bendito país, pero que tenemos herramientas similares en las que trabajamos, las mismas inquietudes y también muchas veces las mismas limitaciones, y que se trata con las herramientas que uno tiene a nivel local en cada provincia, tratar de ser funcionarios responsables y leales también a la ciencia, sabiendo cuáles son los alcances y los límites que se nos van imponiendo, y a los nuevos desafíos que nos toca como sociedad para ir dando respuesta a toda esta mundo que hoy por hoy cada vez está más complejo, y en que en distintas partes de nuestro país, bueno, la situación criminal es compleja y preocupante. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Excelente como siempre, Fernando.
excelente. Bueno, a todos los participantes, a los señores fiscales, los que estuvieron en el módulo 1 y los que están ahora en el módulo 2, vieron de lo que hablamos, ¿sí? Nosotros, en definitiva, los técnicos, estamos al servicio de ustedes y tratamos de que nuestra tarea sea la herramienta que manejen ustedes para tratar de rehacer ese pedacito de historia, ¿sí? Tenemos que volver a hacer, volver a crear o recrear de alguna manera para saber qué es lo que pasó en un determinado momento y en un determinado lugar. Por eso, en ese afán de rehacer ese pedacito de historia de un hecho criminoso, no solamente tenemos que hacer la parte técnica, los análisis, el análisis de las evidencias, transformar las evidencias en pruebas, etcétera, sino tenemos que darles a ustedes la certeza de que todo lo que se está haciendo es lo mejor posible y se está haciendo con todos los cuidados, desde el levantamiento de la evidencia hasta la destrucción final de las muestras. Tenemos que darle eso. Por eso, por ahí, el trabajo nuestro es, como decía bien el licenciado, es largo, es quizás algo tedioso por la cantidad de cosas administrativas, como la cadena de custodia, las cadenas de continuidad, la fijación de las evidencias, la fijación del lugar del hecho. O sea, es mucha la información que manejamos los técnicos. En definitiva, esa información es propiedad del fiscal que está llevando la causa. Nosotros, los técnicos, estamos desde hace un tiempo repensando todo este tipo de cosas, porque después de todas las herramientas tecnológicas que podemos disponer en el país y que a través de los consejos pudimos adquirir gran cantidad de equipamiento, existe una de las herramientas con las cuales nosotros no podemos avanzar más que manejarlas con criterio, con estrategia, que es la información. Alguna vez podremos juntarnos, digamos, en una charla para ver qué es el manejo de la información. No solamente la información testimonial, que venimos acostumbrados siempre, sino la información del proceso, la información de la búsqueda, de la transformación de la evidencia en prueba, ¿sí? Así que bueno, veremos cómo seguimos luego del módulo 3. Quiero recordarles que el próximo martes es la segunda charla, estará a cargo del doctor Mauricio Camus, de la Policía Judicial de Córdoba. Así que los invito a todos para que a las 16:30 estemos de nuevo conectados. Les vamos a enviar el link el lunes anterior. Así que tratemos de ser eh, puntuales. Y como siempre le decimos, pueden preguntar lo que ustedes quieran en el momento que ustedes quieran, ¿sí? Recuerden, por favor, de que nosotros, los técnicos, estamos al servicio de ustedes, con lo cual son nuestros jefes, ¿eh? Entonces, todo lo que le explicó Fernando, todo lo que le explicamos nosotros, Patricio Sarapura, que está colaborándome acá en el módulo 1, todo eso está disponible en el país, ¿sí? Todos los equipos de los que hablamos, los servicios que habló Fernando, todo lo tienen en el país. Entonces, tienen que saberlo, tienen que saber cómo recurrir a esos servicios, cosa de que les facilite la tarea de investigación a ustedes. Patricio, ¿vos tenés algo para aportar? No, la verdad que no. Clarísima la exposición de Fernando, como siempre, y bueno, no, por el momento no. Adhiero a todo lo que dijiste recién. Estamos para ayudarlos a su servicio y lo que se necesite, lo que necesiten, eh, estamos a disposición, como siempre. Bien. Doctor Martínez, ¿tiene algo, quiere expresar algo? ¿Cómo andan? Bueno, muchísimas gracias. Eh, Tal vez compartir algo que en algún momento les puede servir. Digo, no hemos descubierto la pólvora ni mucho menos.
Esto que decías vos, Pedro, recién de compartir la información, para nosotros era un tema esencial como desafío de la puesta en marcha del sistema acusatorio, porque lo que intentábamos representarnos es que entre el primer interventor, el fiscal y el juez, se puede producir un teléfono descompuesto que es propio del sistema acusatorio, propio de la oralidad, donde el fiscal va a reproducir, imaginemos en nuestro código procesal, se llama audiencia de formulación de cargos, en algunos códigos se puede llamar de otra manera, pero yo tengo que reconstruir oralmente ante un juez una formulación de cargos a un ciudadano respecto de hechos en los que intervino como primer acontecimiento la policía o el primer interventor, que el fiscal acudió a auxiliarlo en las diligencias, y sabiendo que eso iba a pasar, al menos en nuestra transformación del sistema inquisitivo al acusatorio, un tema que nos resultó, me parece bueno, el tiempo lo dirá, fue tomar un poco la experiencia mexicana con el informe policial homologado, que nosotros lo puntanizamos, lo argentinizamos, porque era la manera de obtener información protocolizada, estandarizada, siempre en el mismo orden, de tal manera que el fiscal siempre sepa en qué anexo obtener información respecto de entrevistas, respecto de secuestros, respecto de evidencias, respecto de una serie de cosas que el primer interventor, el que llega al lugar de los hechos, le pone a disposición del fiscal de una manera ordenada. Por supuesto, estamos luchando contra esa cultura de la libre redacción, porque la policía que acaba de abandonar el criterio del viejo sumario policial que tenía 30 días para escribir y escribir y escribir cosas, eran escribir cosas en un sentido unilateral, porque intentaba la policía dar información, casi completar una teoría del caso, donde no había espacio para muchas preguntas. Entonces, con estas premisas, nosotros implementamos en San Luis, abandonando el sumario, adoptamos el informe policial homologado, que es una planilla de presentación donde el primer interventor expone cuántas otras planillas va a acompañar en función de los acontecimientos, indica cosas fundamentales hasta en qué vehículo llegaron al lugar de los hechos, cuántas personas eran, el tiempo de traslado, por ejemplo, de un detenido. Son todas pruebas y contrapruebas para poner en una evidencia que tiene que luego reproducir el fiscal frente a un juez, una serie de acontecimientos que le abren la cabeza al fiscal para que indague, para que pregunte. Pero la primera información está estandarizada porque lo que necesitábamos evitar es que según sea la comisaría, según sea la jurisdicción policial, según sea la formación del primer interventor, escriban de una manera, tengan percepciones distintas, porque esto pasa, más allá de que estén formados de una misma manera, en su percepción abordan el problema con cierta subjetividad. Esto es parte de la naturaleza humana. Entonces, en la búsqueda de esa información ordenada que pueda ser llevada a un juez y evitar el teléfono descompuesto, una buena experiencia que se está instalando progresivamente para nosotros es la del informe policial homologado, cuyo modelo, insisto, lo hemos tomado de México. Discutimos con la policía un glosario de términos, porque parece mentira, pero la policía hablaba de un lenguaje, nosotros teníamos otro lenguaje, cuestiones culturales que tuvimos que definir en un glosario, como si fuera un diccionario. Che, cuando hablamos de preservación, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de lo mismo? Si hablamos de acordonamiento, ¿estamos hablando de lo mismo? Si hablamos de evidencia, una cosa tan simple, ¿estamos hablando de lo mismo? Tuvimos que ponernos de acuerdo hasta en el lenguaje para empezar a funcionar y evitar los teléfonos descompuestos. Si quieren en algún momento, se los comparto en un minuto, esto del IPH es una herramienta que es muy útil para la exposición que parte de el primer interventor, que según nuestra resolución
pone, como ustedes saben, en cabeza aquel agente de la Fuerza de Seguridad que llega por primer minuto, primer lugar, al lugar de los hechos. Entonces va a describir con quién llegó, a qué hora llegó, con quién se metió, quién fue el primer fiscal o miembro del Ministerio Público que arribó, qué medidas se tomaron. Pero toda esa información son anexos que se van tildando, que se van describiendo, porque insisto, coincido con vos, Pedro, el éxito de esto, lo decía al principio, es saber tomar una foto para luego esa foto poder ser reinterpretada, reconstruida. Y para eso necesitamos información clara. Y los protocolos de actuación para eso existen precisamente, para darle seriedad y firmeza al abordaje de los temas. La cadena de custodia en los distintos ámbitos existe para eso, precisamente, para evitar discrecionalidades o interpretaciones disímiles a futuro. Insisto que para los acusatorios es vital la comprensión de protocolos de trabajo, porque la oralización que yo tengo que reproducir y llevar una información a un tercero que no conoce del caso, requiere que previamente quien me dio la información sea objetiva, sea estricta. Así que nada, simplemente era para agradecerles nuevamente, es muy valioso para nosotros. Nos veremos el martes que viene. Espero que todos nuestros fiscales también estén acá, por supuesto que así será. Gracias Pedro, gracias compañeros a todos. Por favor, gracias, doctor. Lo último, por las consultas que están haciendo, eh, todo el material va a estar disponible, los consejos están viendo cómo lo vamos a tener disponible, si va a estar en la página del consejo o lo vamos a distribuir nosotros entre los participantes. ¿Sí? Yo espero la orden de las presidencias de los consejos para poder distribuir, pero calculo que la distribución será una vez que finalicemos el tercer módulo. ¿Sí? Después, doctor Martínez, hay muchos pedidos a usted para compartir esos formularios de que usted hacía alusión. ¿Sí? Calculo que también podría ser la misma forma de distribución. Bueno, si ustedes quieren, yo se los puedo subir acá mismo como adjunto en el chat o puedo hacerle enviar a través de Ángela, que Sí, estuvo sí, actuando aquí como anfitrión. Yo les sí. enviaría la resolución que protocolizó o adoptó el informe policial homologado para que se entienda desde qué punto partimos y la última versión del IPH con todos sus adjuntos. Hagan ustedes un simple manoseo del IPH, transítenlo y después en la próxima si quieren hacemos algún comentario. Pero la clave para Correcto. entender lo que yo les voy a enviar tiene que ver con un primer formulario de presentación que indica a continuación cuántos otros anexos se acompañan. Entonces es como un índice y el fiscal de esta manera sabe en función de esos anexos si hubo detenciones, si hubo uso de la fuerza pública, en qué niveles, si hubo lesionados, quiénes son, si son miembros de la fuerza de seguridad o son ciudadanos. Van describiendo por capítulos a fuerza de ordenar esa información y es muy importante. Entonces yo se los voy a hacer enviar y después el martes que viene lo tocamos, lo discutimos, lo que quieran. Magnífico, hagamos así entonces. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a Fernando o a cualquiera de nosotros? Sí, le vamos a enviar la información por correo a través de la Escuela de Especialización de San Luis. Bueno, si no tienen ninguna consulta, espero que nos podamos encontrar el martes que viene a las 16:30. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, que Buenas tengan tardes. buenas tardes. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando, espérame un poquito. Pato, Sí, cómo no, espérame un Pedro. ratito. Sí, 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 Gracias, cómo hasta no. luego. Hasta luego. Creo que está Washington González. Si podés esperar un poquito. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
Ángela. ¿Cómo dejar de compartir? ¿De dónde está la caja? Ángela, cortamos la grabación, ¿te parece? Sí, doctor, yo Sí, eso te salgo y iba a los decir. dejo. Sí, No, no, que no hay Gracias. problema. Quédate, Angelita. Quería los dejo cortar la libres. grabación nada más, para que no sea muy larga.